Bienvenidos a todos, Dios los bendice grandemente. Qué gusto saber que tenemos la decisión de reunirnos, aunque sea de forma virtual, para estudiar la palabra de Dios, entenderla, procesarla con la sabiduría y su gracia y compartirla. Estos versículos que vamos a leer en Primera de Romanos, versículos 8 al 17, vamos a ver ciertos temas muy bellos. La palabra de Dios es para todos. No debemos avergonzarnos de llevar las buenas nuevas y los anhelos de nuestro corazón. Si está dentro del plan de Dios y es para hacer grande su reino, nos los va a cumplir. Pero sorpresa, no siempre van a llegar en nuestros tiempos ni de la forma que pensábamos. Bueno, eso lo vamos a llevar ahorita, el tema. Es como un spoiler alert que les quiero compartir. Entonces, primero les voy a dar mi perspectiva. Les recuerdo siempre que es solo eso, mi perspectiva, mi entendimiento. La clave y lo denso está en la palabra directa de Dios, que siempre acabamos leyendo la palabra directa. Les voy a recordar que lo que hemos estado viendo es que el mensaje más puro siempre está cuando utilizamos la lengua original en la que fue escrita. Sabemos que estas epístolas, les recuerdo que fueron escritas por la mano de Tercio, o sea, el hombre que tomaba todos los dictámenes que le daba Pablo, que fueron inspiradas por Dios. Sabemos que este es el plan de Dios, que llegara la palabra a través de sus apóstoles para que ahorita nosotros, en este día, en el tiempo posmoderno 2023, pudiéramos compartir esas bellas palabras que Dios sabía que cada uno de nosotros íbamos a necesitar. El idioma original es el griego koiné, o en otra palabra es el griego común. Entonces vemos que Pablo hace hincapié en decirnos que Jesucristo es nuestro intermediario entre las personas, la humanidad y Dios. Recordemos que este mismo tema lo podemos ver en 1 de Timoteo 2:5, en donde nos recuerda la palabra que somos salvos únicamente y a través de Jesucristo, solamente en nuestra fe, y porque Él decidió dar su vida para nosotros. Eso les digo que lo encuentran en 1 de Timoteo 2:5. En el versículo 9, la frase original del griego común dice, en mi espíritu. Pero en varias traducciones se está escrito como de todo corazón. Eso es en el versículo 9, en donde dice, a quien yo sirvo con todo mi corazón. Originalmente es a quien yo sirvo en mi espíritu. En el versículo 10, recordando que el anhelo de Pablo, de su corazón, era llegar a Roma. Él tenía así ese deseo de reunirse con esas otras personas que también amaban la palabra de Dios, y él quería nutrirse de ellos y de ellas, y él quería fortalecer a esas personas también. Y aquí en el versículo 10, la frase original es, en mis oraciones imploro, y se ha cambiado en otras traducciones a, en mis oraciones pido siempre. Pequeñas diferencias, pero a veces a los que nos gustan las palabras, pues una diferencia entre orar siempre e implorar, ¿no? Dos cosas diferentes. Entonces, después de ahí les quiero compartir que, de acuerdo a mi entendimiento, que Dios nos va a responder lo que nosotros nos pidamos. A veces es un no, a veces es un sí, a veces es un espérate. Nunca va a ser de acuerdo a lo que nosotros queremos, porque nosotros no tenemos todo el entendimiento que tiene Dios. Siempre debemos esperar sus tiempos y en su momento y de la forma que Él nos quiera responder a estas plegarias o estas imploraciones que tenemos ante Él, a través y por medio de Jesucristo. Recuerden que todo lo que pedimos debe ser en el nombre de Jesucristo. Entonces, sabemos que Pablo tenía ese anhelo grandísimo de llegar a Roma. Pero cuando llegó, no llegó en limusina. Fueron una serie
de eventos trágicos. Lo golpearon, lo encarcelaron, cayó en un barco, o sea, un sinfín de cosas. Es decir, el ejemplo que yo les puedo decir, que si yo pido a Dios que me haga una persona más paciente, debo estar preparada para vivir situaciones en donde yo sea mi personalidad y mi corazón y mi espíritu se forjen, en donde ese regalo se pueda hacer más grande. Casi nunca, pero lo puede ser, porque si es la decisión de Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, que llegue por obra de magia. Entonces debemos estar listos para eso. También debemos saber que el mensaje de Pablo hablaba de incluir a todos. Es decir, hablaba de incluir a los de su cultura, a los que estaban fuera de su cultura, a los educados y a los no educados. Esa forma de pensar, de ser inclusivo, lo vemos en Mateo 8:11, en donde Jesús mismo está hablando de que su evangelio es para todos. En Mateo 8:11 lo pueden ver eso. Y para finalizar, les quiero recordar que Pablo firmemente decía que no se avergonzaba hablar del evangelio o llevar las buenas nuevas. Asimismo, nosotros nos seguiremos esforzando a hacer esto, compartiendo los enlaces de los videos, compartiendo la palabra de Dios, amando a los de Dios, todas las criaturas y los hijos de Dios, y sabiendo que en su tiempo y en su momento Dios nos va a responder nuestras oraciones. Pues con eso los animo a que sigan adelante luchando la buena lucha, que es llevar el evangelio a todas las naciones. Si de algo les sirve estos audio grabaciones, adelante, compartan y hagan su parte de acuerdo al plan de Dios. Bueno, con eso entonces les leo lo que es directamente la palabra de Dios, Romanos 1, del 8 al 17, en Dios habla hoy la traducción. Acción de gracias. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente lo recuerdo. Y en mis oraciones pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han prestado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el evangelio también a ustedes que viven en Roma. El evangelio, poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Palabra de Dios, amén. Con eso termino directamente la palabra de Dios y les recuerdo que cada día está creciendo más y más este canal. Ya tenemos 215 personas suscritas, es decir, comprometidas a escuchar cada vez que sale un audio, y más de 17,000 vistas. Ahí la llevamos. Dios está en control y solo Él sabe hasta qué rincón del mundo vamos a llevar juntos en equipo su palabra. Los amo grandemente y nos escuchamos en la siguiente parte, que va a ser Romanos 1, versículos 18 al 30, y ahí terminamos el capítulo 1
siguiendo a la segunda. Adiós, bye.